Buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con la herramienta de análisis de hipótesis. A modo de resumen, esta es una herramienta que nos permite a nosotros saber qué pasaría con los valores de las celdas que tienen fórmula si es que alteramos los valores de las celdas que dependen de ellas. Por ejemplo, habíamos hecho un ejercicio, la clase basada, en donde teníamos que calcular la nota final de un estudiante en base a las calificaciones parciales que tenía en cada una de las evaluaciones y considerando además las ponderaciones que cada una de ellas tenía. Entonces, cuando calculamos la nota final, teníamos una fórmula como esta, que mejor se las muestro acá arriba, en donde tomamos la nota, lo multiplicamos por la ponderación, tomamos la otra nota, la multiplicamos por su respectiva ponderación y así sucesivamente, y esto lo redondeamos a un decimal. Entonces, a través de los escenarios, que es la primera herramienta del análisis de hipótesis, nosotros podemos saber cómo se alteraría la nota final si es que nosotros modificáramos específicamente la nota de los controles, de las tareas y del examen. Y eso es lo que ustedes están viendo en este preciso instante. Entonces, para cada uno de los escenarios, nosotros le colocamos un nombre basado en las expectativas, más que nada que pudiera tener el estudiante respecto a sus notas, y en base a eso podíamos construir incluso un resumen, que es el que ustedes ven en esta parte de acá. ¿Ya? Un resumen en donde teníamos el escenario actual, el escenario optimista, el escenario realista y el escenario pesimista. Eso fue lo que nosotros hicimos en la clase pasada. No sé si a alguien le quedó alguna consulta con respecto a esa materia. ¿Hay algo que sea necesario aclarar? ¿Algo que haya que ver de nuevo? ¿Que no haya quedado bien claro? Antes de continuar. Buenos días, Benjamín. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Entonces, vamos a ir rápidamente a lo que es, vamos a ir a la próxima hoja que se llama tablas de datos. Fíjense que cada una de las hojas que componen este libro tienen el número 1, tienen el número 2 y tienen el número 3. Eso es porque el análisis de hipótesis se compone en Excel de tres herramientas. Recuerden que análisis de hipótesis tiene que ver, el análisis de hipótesis tiene que ver con qué pasaría si es que tú cambias determinadas celdas, cómo la modificación de ciertas celdas genera alteraciones o genera cambios en celdas que dependan de ella. Recuerden, por ejemplo, el tema de la nota final. Si yo alterara las notas de los controles de las tareas del examen, por ejemplo, aquí le ponía un 4, le ponía un 7, le ponía un 6, ustedes ven que la nota final ahí se alteró completamente. La gracia es que a través de los escenarios uno puede ir recopilando todos esos cambios y poder almacenarlos dentro del mismo archivo de Excel, ¿ya? Para que después nosotros podamos generar algún tipo de resumen. Vayamos entonces a las tablas de datos, ¿ya? Las tablas de datos, las tablas de datos a nosotros nos van a permitir manipular varias variables simultáneamente, ¿ya? Esto va a ser mucho más fácil de entender a través de un ejemplo, ¿ya? Yo le había dicho que los escenarios soportan un máximo de 32 celdas cambiantes. Cuando hablamos de las celdas cambiantes nos referíamos a esto. Para el caso de que nosotros nos convocó la clase pasada, estuvimos trabajando con un total de 5 celdas cambiantes, ¿ya? Cada escenario soporta un máximo de 32 celdas cambiantes, ¿ya? Hasta 32 soportan los escenarios. Ustedes pueden crear todos los escenarios que quieran, pero cada uno está limitado a un máximo de 32 celdas. ¿Qué pasa aquí con qué pasa aquí con las tablas de datos? ¿Ya?
Acá, en lugar de tener que aplicar un resumen, como ocurre con el caso de los escenarios, nosotros podemos ir visualizando los cambios dentro de una estructura basada en tablas de una entrada o en tablas de doble entrada. Y vamos a ver cómo se crean y se van a dar cuenta que esto es muy sencillo. Dice así, supongamos que queremos pedir un préstamo por un monto de 5 millones de pesos con una tasa de interés anual del 1% a un plazo de 12 meses. ¿Ya? En primer lugar, vamos a calcular el valor de la cuota que se tendrá que pagar por medio de la función pago. El resultado se deberá presentar como un número positivo redondeado a cero decimal. Vale decir, en esta celda está la cuota, tenemos que plantear la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula ahí para calcular el valor de la cuota, chicos? No, señor. Ojo, aquí nos piden, Leonardo, utilizar la función pago. Porque hay que considerar, Leonardo, el tema de los intereses. Si fuera 5 millones dividido en 12, significa que en cada mes tú vas a pagar exactamente lo mismo, sin intereses. ¿Ya? Pero como hay interés, en lugar de pagar 5 millones al final, vas a terminar pagando más que esa suma, porque si no, no habría negocio. Entonces, aquí le vamos a colocar redondear, porque te dicen, no dicen redondear. Vamos a colocar pago. La tasa de interés. Bueno, la tasa de interés es la que ustedes tienen acá, ¿cierto? En la celda J16, punto y coma. El número de periodos son los 12 meses, punto y coma. El valor actual son 5 millones, que está en J15. Ahora, hay una cosa bien importante que hay que tener en cuenta, que es la siguiente, que nos están diciendo que la tasa de interés es anual. ¿Ya? Como la tasa de interés es anual, en estricto rigor tendríamos que haber dividido con 1, ¿cierto? Porque un año contiene un año, ¿verdad? Si la tasa de interés hubiese sido, por ejemplo, de tipo mensual, habríamos tenido que dividir todo esto con 12, porque un año tiene 12 meses, ¿ya? Pero como un año tiene un año, se coloca así nomás, que es lo mismo que haberlo dividido entre 1. Después cerramos el paréntesis de la función pago. ¿Ya? ¿Qué le ponemos acá? Punto y coma, cero decimales, porque eso es lo que nos está pidiendo la instrucción. Perfecto. Hasta ahí, ¿cómo anda la fórmula? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la pantalla. Ahí sí, ¿cierto? Porque nos piden que esto quede positivo. Entonces aquí le podemos colocar redondear menos pago, ¿cierto? Le podemos colocar el signo negativo al lado del pago, o bien podemos colocar el signo negativo, signo menos, al lado de la R. ¿Ya? Ahí ya es cosa de gusto, ¿no? Voy a colocar pago. Ahí, negativo. Entonces nos da 444, 244. Eso es, chicos, el valor de la cuota. Como ustedes pueden apreciar, el valor de la cuota, ¿de qué depende? Depende del monto, depende del interés y va a depender del plazo. Si tú modificas cualquiera de estas tres variables, o las vamos modificando en grupos de A2 o de A3, el valor de la cuota va a cambiar, ¿cierto? Sería muy raro que se mantuviera igual. Eso debería cambiar. Entonces, a través de las tablas de datos, nosotros podemos simular. Acá es muy importante tener en cuenta una cosa. Identificar cuáles son las celdas que tienen fórmula. La que tiene fórmula, le voy a marcar en color rojo,
Y las celdas que no tienen fórmula, las voy a dejar destacadas ahí en color azul. ¿Sí? Entonces, lo importante de esta materia es ver cómo va a cambiar el valor de esta celda, cómo va a cambiar en este contexto el valor de la cuota si es que tú modificaras alguna de las celdas que no tienen fórmula. ¿Ya? Y esos cambios, en lugar de reflejarlos en un informe de escenarios, como lo hicimos en la clase pasada, acá, nosotros los vamos a hacer a través de tablas. ¿Ya? Por eso se llama tablas de datos. ¿Ya? Y esas tablas de datos pueden tener forma de tabla de una entrada en donde manipulemos una sola variable, o bien en tablas de doble entrada en donde nosotros tengamos que manipular dos variables al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a partir con acá no es que sea un caso más simple que el otro, yo diría que son los dos igualmente fáciles, pero lo vamos a hacer por orden. Vamos a partir con las tablas de una entrada y después con la de doble entrada. Pero créanme que una no es más difícil que la otra. Para, para entender esto, acá me di el trabajo de crear una infografía en donde les voy explicando así con los pasos A, B y C cómo ir completando esta tabla para que nosotros podamos generar rápidamente nuestros informes. Dice así, digamos que a usted le interesa hacer una simulación. Análisis de hipótesis lo pueden ver ustedes como una suerte de simulación. Ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el valor de la cuota si que no sé, en vez de pagar a 12 meses, yo lo pagara en 24 meses? ¿Cómo me cambiaría el valor de la cuota? ¿Ya? Me subiría, sería una disminución significativa de lo que tengo que pagar, no habría mucha diferencia. Bueno, ahí uno tiene que evaluar. Digamos que a usted le interesa hacer una simulación de cómo se vería afectado el valor de la cuota. ¿Por qué el valor de la cuota? Por lo que yo les mencioné anteriormente, de que acá lo que interesa es que nosotros analicemos las celdas que tienen fórmulas, ¿ya? Las celdas que tienen fórmulas son las que a nosotros nos interesa ver cómo se alterarían. Si permitiéramos que la cantidad de meses pudiera variar a 3, 6, 18 o 24, en lugar de estar fijo en 12. Y para eso vamos a seguir el esquema de trabajo que aparece en esta infografía. Cuando dicen los meses 3, 6, 18, 24, se refiere a esto. Cuando a ustedes nos dicen que la cantidad de meses sea 3, 6, 18 o 24, eso quiere decir de que esos números virtualmente los vamos a estar colocando en esta celda, en la celda de los 12 meses. Y como ustedes pueden apreciar, el monto y la tasa de interés van a permanecer fijos o van a permanecer constantes. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo variar es la cantidad de meses. ¿Ven? Cantidad de meses. Y ustedes me podrían decir, profe, ¿por qué vamos a hacer variar solamente los meses? Podrían haber sido los meses, podrían haber sido el monto, podría haber sido la tasa de interés, o bien haber tomado dos de ellos. Pero en este caso, que se llama caso A1, de tablas de una entrada con forma de columna, ustedes ven que yo estoy manipulando exactamente una sola variable. Variable, no está de más recordar, que es algo que varía, valga la redundancia, es algo que puede cambiar. Y en este caso, escogí cambiar la cantidad de meses, pero perfectamente pude haber planteado el ejercicio con la alteración de las tasas de interés. En eso no habría habido ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto. ¿Y qué nos dice acá? Plazo 12 meses. O sea, si esto valiera 3, si aquí hubiese colocado un 3, ustedes ven que el valor de la cuota me sube al tiro a 1.000.007. Si le pongo 6, 862. Si le ponemos 18 meses, 304. Y si le ponemos 24, me da 235. ¿Se dan cuenta? Cómo va cambiando ahí el valor de la cuota. Entonces, voy a dejar el valor de 12, que era el que estaba originalmente.
Pero la idea es que no es que ustedes, por ejemplo, pongan el 3 y te calcula el tiro la cuota acá, sino que nosotros pudiéramos generar un resumen de esos cambios, pero no a través de un resumen de escenario, un resumen automático como el que creamos la clase basada, sino que podamos generar un resumen de escenario de esta manera. ¿Ya? Que podamos generar una simulación, un resumen de esta simulación a través de esta herramienta. Entonces, vamos acá al ratón y vamos a ver cómo sería eso. Primero, fíjense que las tablas de una entrada con forma de columna tienen esta forma, en comparación a las tablas de una entrada con forma de fila, que son así. Las que tienen forma de fila, para mí es más fácil recordarlo como que van acostadas, ¿cierto? Y las tablas que tienen forma de columna son las que van paradas, ¿ven? Como la columna vertebral. Entonces, tenemos esta celda que dice adorno. Ese adorno significa que esa celda no tiene ninguna importancia desde el punto de vista funcional. Con eso no vamos a trabajar con nada. No me sirve esa celda. Vamos a la parte A. Dice, referencia a la celda que contiene la fórmula de la cuota. Referencia a la celda que tiene la fórmula de la cuota. ¿Qué significa eso? Significa que voy para acá y yo voy a acceder a esta celda, ¿ya? A la que estoy marcando con amarillo y con azul. Y cuando me dice referencia, significa que yo quiero que el valor que yo estoy almacenando acá apunte hacia el valor de la cuota, ¿ya? Que en el fondo lo duplique. Para eso no es copiar y pegar, sino que es hacer igual el valor de la cuota. Eso es referencial. Porque a través de esta celda, el constructor de tablas va a ser capaz de generar toda la estructura. Le colocamos igual J18. En esa celda específica es donde hay que colocar la referencia a la celda que tiene la fórmula de la cuota en este caso. Entonces, si ustedes escriben aquí la fórmula, les va a decir igual J18. Hasta ahí, chicos. ¿Nadie se me perdió? Eh, Ahora, hasta ahora, ¿tienen alguna consulta? Ya. Bien. Entonces, en esta celda específica hay que colocarlo. ¿Por qué hay que colocarlo ahí? Porque así es como está definido para la herramienta que uno tiene que hacer. O sea, la herramienta es capaz de generar una tabla en forma automática, pero uno le tiene que ayudar a la herramienta con las fórmulas que sean necesarias. Después dice, en el paso B, escriba hacia abajo los plazos en que quiere simular la cuota. Ah, ya. Entonces, en este caso, había que escribir el 3, el 6, el 18 y el 24. ¿Cierto? Ya, ahí tenemos entonces los plazos en los que queremos simular la cuota. Ya, hasta ahí es simplemente transcribir cosas, escribir, no tiene eh, no tiene mayor problema. ¿Ya? Colocamos acá entonces la simulación colocamos acá la simulación de la clase. Perfecto, tenemos 3, 6, 18, 24.
Vamos ahora a la parte C. ¿Se dan cuenta que esta materia igual es como fácil? Uno va escribiendo aquí, colocamos igual una fórmula, escribimos textualmente hacia abajo, y veamos qué nos dice el punto C. Dice, seleccione por completo este rango, incluyendo la celda de adorno, y vaya a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Ya? Recordemos una cosa acá, chicos, que acá estamos trabajando con tablas de una entrada que tienen forma de columna. Las tablas de una entrada tienen acá forma de columna. ¿Ya? Eso es súper importante para lo que vamos a hacer ahora. Eso no hay que olvidarlo. Entonces nos dice, seleccione todo. Perfecto. Incluyendo la celda de adorno. Si ustedes quieren, después la borran, le escriben cualquier cosa. Pero ahí le puse adorno para que uno sepa que es una celda inútil, en el fondo. Entonces, vamos para acá. Voy a cerrar la herramienta de los dibujos. Voy a ir a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Ven? Ahí está. Tabla de datos. A esa parte nos vamos. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Accedemos al menú y ustedes ven que es un menú bastante sencillo. ¿Ya? Es bastante sencillo, es bastante amable. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en lo que nos dice la infografía. ¿Ven? Tabla de datos, la tabla es prácticamente la misma. ¿Y quién nos dice? La tabla tiene forma de columna. ¿De dónde sacamos eso, profe? De acá arriba. ¿Ven? Tabla de una entrada con forma de columna. Entonces dejamos en blanco la parte de la fila. Por lo tanto, tenemos que seleccionar acá la celda que tiene una fórmula. Como dice acá, estamos variando la cantidad de meses. Y para eso seleccionamos la celda J17, que es la que almacena la cantidad de meses en que se va a pagar la cuota. Fíjense en esto. ¿Cuál era la variable? ¿Se dan cuenta que decía con forma de columna? Aquí lo vamos a anotar. Cuando nos dice que tiene forma de columna, significa automáticamente que la parte que dice fila, en este menú, nosotros la tenemos que dejar de lado. Esta parte no nos vale porque no nos interesa. Por otro lado, cuando nos dice forma de columna, yo me tengo que fijar ahora en este antecedente que me brinda problemas. Cuando nos dice una sola variable. Una variable. Ah, ya. ¿Y cuál era la variable que estábamos considerando? La cantidad de meses. Y la cantidad de meses es la que nosotros tenemos acá. Entonces, cuando nos dice celda de entrada, columna, ¿qué es lo que yo tengo que seleccionar? ¿Qué es lo que me está pidiendo la herramienta que yo le entregue? No es este rango completo de meses, no es ese rango, sino que es la celda desde la cual se calculaba el número de meses que teníamos originalmente. Los meses los teníamos acá, en la celda J17. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es la lógica de esto para que ustedes lo entiendan bien? Resulta que esta herramienta de tablas de datos, te va a permitir colocar en esta zona los valores de las cuotas. La cuota para 3 meses, la cuota para 6, para 18 y para 24. Te lo va a calcular ahí. ¿Ya? Pero para poder calcular el valor de la cuota, necesitas saber cuál es la fórmula que nos permite obtener esa cuota, de dónde se sacan los datos. Entonces, en forma interna, la herramienta va a acceder a la celda que está acá arriba. Ah, y va a mirar la fórmula y va a decir, ah, ya, este compadre me está referenciando a la celda J18. Y de forma interna, sin que nosotros nos demos cuenta, va a ir a la celda J18 y va a poder extraer la fórmula que tiene ahí. Fíjense el enredo que hace por debajo.
Y una vez que obtiene la fórmula, va a poder identificar cuáles son los argumentos que requiere esa fórmula para que te entregue el resultado deseado. Ah, ya. Y después cuando tú le dices que la celda cambiante, ¿ya? Va a ser la celda del plazo de los 12 meses, entonces va a asumir que el valor NPER, en un momento lo vamos a hacer, va a valer 3, va a valer 6, va a valer 18 y 24. Cuando valga 3, te va a calcular el valor de la cuota mágicamente y lo va a colocar acá. Entonces, vamos a borrar los dibujos y simplemente acá le damos a aceptar. Y como ustedes pueden ver, tenemos los resultados. Si me aparecen los gatos, ustedes saben que esto es simplemente autoajustar el ancho de la columna y ya está. Hasta ahí, chicos. ¿Cómo andamos? ¿Alguna consulta? ¿Algo en lo que les pueda ayudar? Vamos a ir ahora al caso A. Dice, a ver, veamos acá el chat. ¿Vamos bien? Perfecto. Dice, explique por qué los resultados que obtiene después de presionar el botón aceptar son los que se esperan. Bueno, en realidad eso era por lo que yo les había comentado, más que nada porque, porque esta herramienta de análisis de hipótesis, ¿se acuerdan que yo les hice seleccionar todo el rango? Entonces, dentro de ese rango, este utilitario fue capaz de obtener esa celda, que es la que tiene la fórmula. Va a saber a qué celda, de qué celda se está obteniendo, va a ir a esa celda que era la celda que está ahí arriba, la celda J18, que tiene el valor de la cuota, extrae los parámetros y como yo le estoy diciendo que en J17 se encuentra la variable que yo quiero hacer cambiar, entonces se da cuenta que en J17 en un momento no va a leer 12, sino que va a leer 3, 6, 18, 24, y de acuerdo a eso te va a encontrar el valor de la cuota. Vamos al caso A2, cuando las tablas tienen forma de fila, pero aquí recordemos una cosa. Esto tiene forma de fila, forma de fila. Y nuevamente estamos considerando, ¿qué cosa? Estamos considerando exactamente una sola variable. ¿Ya? Una sola variable. Igual que en el caso anterior. La única diferencia es la forma de la tabla. El caso anterior tenía forma de columna. Así está definido, porque va hacia abajo. En cambio, esta tabla tiene forma de fila, porque va hacia el lado. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, en el fondo, una es la respuesta de la otra. O algo así. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos la celda de adorno? Sigamos las instrucciones que nos dice la infografía. Pero más que uno lo desarrolle la infografía en forma mecánica, lo importante es ir entendiendo lo que estamos haciendo. Porque de esa forma se nos va a hacer mucho más fácil eh, recordar o realizar bien los ejercicios. Porque si uno se lo aprende de memoria, ustedes saben que la memoria es traicionera y en algún momento uno se puede equivocar, te puedes olvidar o te puedes confundir de paso. ¿Ya? En hacer una cosa que es bastante sencilla. Bueno, vamos a la parte A. Dice, referencia a la celda que contiene la fórmula de la cuota. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Referencia a la celda que tiene la fórmula de la cuota. Pero en lugar de colocar en esta celda, así como en la segunda celda, uno la coloca acá, en esta posición. Entonces colocamos igual y vamos a la celda que tiene el valor de la cuota. Aquí está. Igual J18. O sea, en el fondo, esta es la misma fórmula. ¿Ya?
Después, en la parte B, escribe hacia el lado los plazos. Antes se escribía hacia el lado y ahora se escribe hacia abajo. Pero se dan cuenta que la idea de fondo es la misma. Le poníamos 3, 6, 18, 24. Ponemos acá 3, 6, 18 y 24. ¿Ya? 3, 6, 12, 3, 6, 18, 24. Vale decir, esto de acá es exactamente lo mismo acá, solo que está dado vuelta. ¿Por qué se hace así? Bueno, va a depender más que nada por razones estéticas. A veces puede ser más fácil visualizar un rango en forma de fila, en forma de columna. Va a depender mucho de lo que nosotros nos pidan, ¿ya? De cómo queremos presentar la información. Vamos a la parte C. Dice, seleccione por completo este rango, incluyendo la celda de adorno. Ah, miren, selecciona por completo este rango, incluyendo la celda de adorno. O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Vamos para acá, pescamos todo, incluyendo esa celda. Ahí la tomamos. ¿Y por qué se selecciona esa celda? Porque si yo no la seleccionara, me quedaría en la fórmula fuera. Y si yo tratara de seleccionar así, igual la termino pescando, ¿ya? No, esta herramienta no permite hacer eso, seleccionar esto, apretar control y marcar esa, ¿ya? No nos deja trabajar así. Pero en todo caso tampoco es la gran cosa. Se selecciona todo. Le ponemos el menú datos. Vamos a análisis, hipótesis, tablas de datos. Y razonamos de la misma manera. Fijémonos que ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que el rango tiene forma de fila. Si nos dice que tiene forma de fila, eso quiere decir que la parte de celda de entrada, donde dice aquí columna, eso quiere decir que la columna, chao. ¿Ya? En este caso ya la columna no la vamos a pescar para nada, porque nos estamos centrando en un rango que tiene forma de fila. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que operar? Tenemos que operar en esta celda, ¿ya? En esa celda nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Cuando nos dice celda de entrada fila, ahora yo me tengo que preguntar, ¿cuál de todos los argumentos de la función pago es el que yo estoy haciendo variar? Como ustedes pueden apreciar acá, en la función pago, nos estamos colocando en diferentes casos, en diferentes escenarios, si lo quieren ver así, en que tenemos 3, 6, 18, 24 meses. Obviamente, si estamos hablando de meses, nos estamos refiriendo a cantidad de periodos de pago. Entonces, borramos todo esto y buscamos la celda en la que originalmente estaba el valor, que estaba acá, en la celda J17. ¿Por qué tomo la celda J17 y no tomo esta? Porque resulta que este utilitario, cuando vaya a capturar el valor de la cuota, te va a saber cuál es la celda que tiene la fórmula, que es esta. Esta celda, a su vez, está apuntando a J18. Y después va a ir al J18, va a ir acá a esta celda que tiene el valor de la cuota y va a decir, los argumentos se encontrarán en J15, J16 y J17. Esos son los únicos tres argumentos que a la larga va a terminar conociendo. Y como yo le estoy diciendo que J17 es el valor que yo voy a ir haciendo cambiar, entonces, en la parte del plazo, acá, yo lo voy a escribir, yo lo voy a seleccionar simplemente el J17 como una forma de decir que los números que ustedes ven en esta parte son los valores por los cuales el J17 se va a ir reemplazando de manera virtual. ¿Ya? Eso es lo que va a terminar, eso es lo que va a terminar pasando, chicos.
Entonces le colocamos acá aceptar y ahí estaríamos. ¿Estamos bien acá, no? Con forma de fila, creo que lo marqué, creo que lo había marcado mal, con los dos meses. Le pongo J17. Ahí sí, perdón. Había colocado la parte de la columna, no tenía absolutamente nada que ver. Me disculpo por eso, porque me habían llamado la atención lo pequeño que eran los números. Pero a pesar de ese ligero error que cometí, ¿se entendió la explicación? Entonces, ahora, muchachos, nos vamos a ir al caso B, casos de tablas de doble entrada. Ah, ya. ¿Y cuál es la gran diferencia con eso, profe? Fíjense que en los casos anteriores, nosotros estábamos trabajando exactamente con una sola variable. ¿Bien? Pero las tablas de doble entrada, como se llaman doble entrada, ya nos da una pista de lo que se viene, que son dos variables. Yo puedo trabajar con dos variables simultáneamente. Con los escenarios ustedes pueden trabajar hasta con 32 variables, pero estas tablas son hasta dos. A veces se trabaja con estas tablas que tienen hasta una o dos variables porque se hace más cómodo para visualizarlas, como ustedes pueden ver acá. ¿Cómo se haría esto? Ojo que nosotros podríamos igual construir nuestra tabla de datos usando una fórmula, ¿se acuerdan? Colocándole el signo peso a la letra, colocándole el signo peso en este caso al número, y utilizando acá la fórmula y listo. ¿Ya? Pero acá, nosotros eh, no lo tenemos que hacer de esa forma. ¿Ya? Acá lo vamos a generar en forma automática o semiautomática. ¿Se acuerdan que estas dos tablas tenían una celda de adorno? Era esta y era esta. ¿Ya? Pero en este caso, en las tablas de doble entrada, no existe esta figura de la celda de adorno. Eso no se da en este caso. Acá no existe la celda de adorno. Dice, referencia a la celda que contiene la fórmula de la cuota. Y ustedes ven que la flecha está apuntando hacia esta celda de color verde. Entonces ustedes vienen para acá, a la celda de color verde, colocamos signo igual, y pinchamos simplemente en la celda que tiene el valor de la cuota, que yo lo había calculado originalmente. ¿Ya? O sea, en este caso estoy marcando, estoy seleccionando la celda que tiene el J18. Le damos Enter y tenemos entonces los valores. Como ustedes se dan cuenta, nosotros estuvimos jugando durante harto rato con, eh, con los meses, ¿cierto? Le poníamos 13, 18, 24 o 36. Perfecto. Eso es lo que nosotros teníamos. Pero acá vamos a incorporar a otro elemento, a otro actor en este cuento, que son las tasas de interés. ¿Ven? Ustedes ven que las tasas de interés van de 0,5 en 0,5, parten en 1 y llegan hasta el 4,0. ¿Ya? Entonces, muchachos, cuando estábamos trabajando con las tablas de buena entrada, nosotros siempre indicábamos que la celda que nosotros íbamos a hacer variar era la de los plazos. ¿Ya? Pero ahora, la celda de los plazos, que era la celda J17. Pero ahora vamos a hacer variar esta otra celda también, que son la de los intereses. Nos vamos a poner en el caso en que yo haga variar la celda J16. Pero la gracia es que los vamos a ir haciendo variar en forma simultánea. ¿Cómo así?
Vamos para abajo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si va a pagar a 24 meses con una tasa del 3,5? Si va a pagar a 18 meses con una tasa del 2%, a 36 meses con un 4%, 36 meses con un 1%, 36 meses con 2%. Por supuesto que los números van a ir cambiando, pero acá el generador de tablas de datos va a tener que ir manipulando en forma simultánea dos variables. ¿Ya? Y lo bueno es que eso lo va a hacer el Excel solo. Lo único que ustedes tienen que hacer es suministrarle los valores que requieran. Vayamos acá. Seleccionamos todo esto. Completo. ¿Ya? Seleccionamos toda esta parte así por completo. Porque eso es lo que nos dice el paso B. ¿Se acuerdan que siempre seleccionamos la tabla por completo? Bueno, ahora hacemos lo mismo, para que ustedes vean las similitudes que hay entre una y otra. Incluyendo la celda de adorno. Bueno, que en este caso no es tan de adorno porque tiene fórmula. Y vaya a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Pero quiero que ustedes se den cuenta ahora de una cosa. ¿Se acuerdan que en los casos anteriores habíamos dejado en blanco, en la primera oportunidad, en el caso A1, habíamos dejado en blanco las zonas de la fila, porque tenía forma de columna. Cuando el rango tenía forma de columna, cuando tenía el rango, perdón, forma de fila, dejamos la columna en blanco y escribíamos algo en la fila. Pero en esta oportunidad, tanto la fila como la columna sí se van a emplear. Tenemos que diferenciar acá qué va a ser la fila y cuál va a ser la columna. Entonces, para que nosotros no nos perdamos, tenemos esta guía. ¿Qué nos dice? La zona de fila es paralela al encabezado superior de la tabla. O sea, lo que nos está diciendo es esto, que la zona de la fila se tiene que considerar como este rango. Este rango acá va a tener que ver con la parte de las filas. ¿Ya? Y este rango que está acá, por lo tanto, por descarte, será la zona de las columnas. ¿Ya? Aquí no hay que confundirse como cuando trabajamos con índice coincidir. Para el caso de las funciones índice y coincidir, para el índice, todo esto era la zona de las filas y toda esta zona eran las columnas. Pero ahora es al revés la cosa. La lógica de este contexto nos dice que ustedes ven que las tasas de interés son las que van hacia el lado. Y como van hacia el lado, entonces son filas. Y como los meses van para abajo, entonces los meses se tienen que considerar para esta herramienta como elementos de columna. ¿Ya? Quizás puede ser la única parte en que uno se pueda confundir. ¿Ya? Entonces, en la parte de la zona de fila, donde dice celda cambiante de fila, yo tengo que dirigirme hacia arriba, acá. ¿Y qué van a encontrar ustedes? A nosotros nos decían, la parte de fila tiene que ver con las tasas de interés. Entonces, venimos para acá arriba y tenemos que buscar cuál es la celda que tiene la tasa de interés. En este caso es esta celda, la que tiene J16. Y la cantidad de meses, el plazo, va a ser esto. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a tener acá? Miren, para que no nos enredemos. Esta celda que tiene el 444, 244, es una celda con fórmula. Esa fórmula, esta herramienta la va a capturar. Y se va a dar cuenta de que en la celda J18 estamos planteando la función redondear menos pago, ¿cierto? Con estos tres argumentos, de los 5 millones, el 1% y los 12 meses, que era lo que venía originalmente. Pero para la entrada de fila, si me dice J16,
significa que ese valor del 1% te lo va a ir haciendo variar conforme vayan cambiando estos números que están en la parte superior. Y en la parte de la entrada de la columna va a decir, esto es J17, pero ¿qué es lo que era J17? J17 era lo que teníamos en la parte de los plazos. Ya, entonces eso quiere decir que ese argumento ya, de los plazos es lo que yo tengo que colocar acá. Le damos a aceptar. Y ustedes pueden ver entonces que esto se ha arreglado bastante bien. ¿Se dan cuenta? Ya chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo lo que les puede ayudar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que necesita alguna aclaración? Ustedes me dicen. ¿Estamos bien entonces? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la tercera herramienta. A la tercera herramienta que es la búsqueda de objetivos. La búsqueda de objetivos es una de las herramientas que más me gusta en lo personal de Excel porque te permite resolver ecuaciones. ¿Ya? Acá en la búsqueda de objetivos se trata de ver, por ejemplo, cuánto tendría que ser, por ejemplo, la cantidad de meses. No sé si alguna vez ustedes se han pasado ese rollo. Por ejemplo, ¿qué nota me tengo que sacar en el examen para poder aprobar la asignatura? ¿Qué nota, en este caso, por ejemplo, en cuántos meses debería pedir el préstamo de 5 millones, por ejemplo, para que la cuota me saliera de 200.000 pesos mensuales? Cuando uno necesite resolver una especie de ecuación, o sea, no una especie, sino que cuando yo requiera resolver una ecuación, despejar una variable, entonces la búsqueda de objetivos me va a servir. Pero esto sirve solamente para eh, encontrar el valor de una sola variable. ¿Sí? Para el valor de una sola variable. Nada más que eso. El valor de una sola variable. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer también un ejemplo para que ustedes vean que esto es pero muy fácil, es muy amable, pero no porque sea fácil va a ser menos poderoso. Vamos con esto. Usted va a solicitar un préstamo por 5 millones de pesos para pagarlo en 24 meses. Ya. El objetivo de este ejercicio es calcular cuánto debería valer la tasa de interés anual para que el valor de la cuota que obtenemos con la función pago sea de 250.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Quiero ver cuánto debiera valer la tasa de interés anual. O sea, eso es una incógnita, ¿cierto? No tengo idea cuánto tiene que valer. A cuánto hay que ajustarla para que uno lo pueda hacer. Para que el valor de la cuota sea de 250.000 pesos. Entonces, primero, como nos dice la instrucción, traspase los datos del problema a las celdas que correspondan. Deje el valor de la cuota como un número positivo redondeado a cero decimal. Si no me equivoco, es prácticamente lo mismo que habíamos hecho en las tablas de datos, ¿no? Cuando teníamos acá valor de la cuota, redondear, menos pago, con la diferencia de que ahora ni siquiera hay diferencia. Monto, interés, plazo, ¿ven? Monto, interés, plazo, o sea, es lo mismo.
pero ahora lo estamos llevando a otro contexto, ya no en simular qué pasaría si yo varío los meses o varío la tasa de interés. No, señor. ¿Cuánto tiene que valer la tasa de interés para que la cuota te salga de 250.000? Cambia absolutamente la figura. Entonces, el monto son 5 millones. Ahí lo escribimos. Oh, me quedaron gatos. Listo, lo arreglamos. El interés. El interés yo no lo sé. Cuando yo no sepa algo, no lo vamos a colocar aquí signo de interrogación, lo vamos a dejar en blanco. El plazo. Ah, ya. ¿Cuánto debería valer la tasa de interés? El plazo, acá lo estamos diciendo 24 meses. Y el valor de la cuota va a ser redondear. No, bueno, menos pago. La tasa de interés, ustedes ven que yo simplemente la selecciono, ¿no? ¿Ya? No estoy ni ahí con que la tasa de interés me quede, qué sé yo, en blanco. Lo dejamos, ¿no? NPER, ¿qué es lo que es NPER? La cantidad de plazos, o sea, la cantidad de meses en que vamos a pagar esta deuda, y el valor actual van a ser los 5 millones que solicitamos. Cerramos paréntesis y ahora le damos punto y coma 0, ¿cierto? Porque nos decían redondea 0 decimal. Entonces en este momento yo voy a copiar la fórmula. Yo voy a copiar la fórmula y se la voy a compartir en el chat. Ahí está. Entonces aquí, fíjense en esto. Yo quiero que el valor de la cuota sea de 250.000 pesos. Cuando el interés está en blanco, significa que estamos asumiendo que hay un 0% de interés. Ah, ya. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer el interés? ¿Cuánto tiene que valer el interés, chicos, para que el valor de la cuota sea exactamente igual a 250.000 pesos? Por ejemplo, ustedes saben que este ejercicio, si ustedes no se saben la fórmula de la cuota, uno lo puede resolver en forma numérica. ¿Sabían eso? Esta materia es mucho más entretenida explicarla en forma presencial, porque es donde se produce una interacción auténtica con los estudiantes. Porque los cabros como que demuestran interés, ¿cómo se haría eso? Pero así virtual es como más complicado. Con la tasa de interés, dice 0%, 208. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tasa de interés fuera del 5%? Si es del 5%, la cuota me está saliendo en 362. Y yo quiero, y mi objetivo es que valga 250. Ah, ya. ¿Qué pasa si en vez de ser 5% le pongo 3%? Me da 2,95. ¿Qué podríamos decir? Que a medida que baja la tasa de interés, también va a disminuir el valor de la cuota, ¿cierto? O sea, si con 3% tengo 2,95, quiere decir que con un 2% voy a tener menos de 2,95, 2,64. Ustedes pueden ver que ya me estoy acercando un poco. ¿Qué pasa si le pongo 1%? Me da 2,35. Con 2% era 2,64. Podríamos decir que el resultado va a estar entre 1 y 2. ¿Qué pasa si vale 1,1%? 2,38. Si vale 1,2, 2,41. 1,3. Es 1,5. Muchas gracias, Yulis. Entonces aquí tenemos 1,5. Ah, 2,49, 6,21. Ya, como que nos vamos acercando. 1,6, 2,52. O sea, con el 1,5 me faltaba, pero un pelito, me faltaban poco más de 300 pesos ya para llegar a los 2,50. Pero con el 1,6 ya me pasé en 2 lucas. Entonces está entre 1,5 y 1,6. Si fuera 1,51, por ahí 1,52. Ah, no, entonces ahí ya me pasé. O sea, está entre 1,51 y 1,52. 1,51, 1, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí uno puede empezar a jugar con los valores y así hasta que nos podamos aproximar a la solución.
Pero obviamente que no es la idea que uno esté, por ejemplo, así como, ¿qué pasa si le pongo 1,51, 2,47, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1? No sé, por decirles algo. Como que todavía me falta. Entonces, no sé, le voy a escribir eh, eso. ¿Cuánto me da? No es la idea que uno esté haciéndolo a cada rato, sino que el Excel te lo calcule. Entonces le colocamos aquí valor cuota esto. Otra cosa muy importante, si acá les hubiese generado un mensaje de error, por ejemplo acá, si que el plazo hubiese sido la incógnita y les da num, ustedes lo dejan así como está, no le vayan a poner aquí sí punto error. La fórmula se escribe así en bruto nomás, sin ese punto error. Entonces, para ir a la herramienta de búsqueda de objetivo, seguimos estos pasos que ustedes ven acá. Ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Ven? Administrar de escenario, las tablas de datos, buscar objetivo. Lo vi en un orden distinto porque me parecía que la búsqueda de objetivo era como, me pareció que los escenarios y las tablas de datos estaban como más emparentados entre sí. Buscar objetivo. ¿Ven? Y ahora tenemos que entender qué diablos es lo que nos están pidiendo acá. Dice definir la celda con el valor cambiando la celda. ¿Qué rayos es eso? Donde dice definir la celda, ¿qué es eso? Se indica la celda que contiene la fórmula. Ah, ya, perfecto. Entonces, se me borra eso y seleccionamos la celda que contiene el valor de la cuota, que en este caso es la celda E16, con el valor. Con el valor significa cuál es el objetivo. ¿Cuánto queremos que valga esta celda? ¿A cuánto queremos igualar en el fondo esta ecuación? Y ahí es donde ustedes a coro dicen 250.000. Porque ese es mi valor objetivo. Cambiando la celda. A veces yo encuentro que el Excel no es muy claro con lo que te está pidiendo, así, cambiando la celda. Yo le haría puesto así como incógnita, no sé. Cambiando la celda. ¿Cuál es la Ya, en este caso, cuando dice cambiando la celda, se refiere a la celda que tiene la incógnita. ¿Ya? ¿Cuál es la celda que tiene la incógnita? Es esta, la tasa de interés. Eso es lo que yo quiero hacer que varíe. Entonces, definir la celda es la celda que tiene fórmula, el caso de la cuota. ¿A cuánto quiero igualar la cuota? A 250.000, porque eso es lo que me pide el enunciado del ejercicio. ¿Y cuál es la variable? El interés. Le damos a aceptar. Ahí esperamos un poco y dice, la búsqueda ha encontrado una solución, ¿cierto? Valor actual 250, aceptar. Acá nos dice 1,5%, pero en realidad no es 1,5%, sino que es este tremendo número que ustedes ven ahí, con todos esos decimales. ¿Por qué pasa eso? Porque eso simplemente porque el formato de la celda yo lo había dejado para que se presentara como un número con porcentaje con un decimal solamente, ¿ya? Decimal con un, o sea, porcentaje con un solo decimal, pero con el número 1,5, sin todos los decimales que vienen a continuación, no te habría dado los 250. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? Ahora, es importante una cosa, no quedarse solamente con el resultado. Si ustedes, por ejemplo, tienen que pedir un préstamo, ¿ya? ¿Ustedes creen que le van a decir,
la tasa de interés va a ser del 1,51, 307, 407, 225, 7, 18%. Les van a dar un número tan preciso como ese. No creo, ¿cierto? Yo creo que a lo más van a decir 1,5%, si es que no es 1% o 2%. Entonces, si el problema no es el hecho, encuentren una tasa de interés, pero que sea así como del tipo 1%, 1,5, 2, 2,5, entonces la búsqueda de objetivo no nos sirve. No nos sirve no porque no sea útil, sino porque el resultado exacto era este. Y resulta que en ninguna parte te van a cobrar esa tasa de interés con tanta precisión. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no es posible, en cierta forma, hacer que el valor de la cuota te quede con esos valores. A lo más, te podría decir, darle 1,5%, te quedarían 2,49,621. Eso sería como lo más cercano dentro de la realidad. Pero, desde el punto de vista de la búsqueda de objetivos, te lo va a encontrar con exactitud. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Para que ustedes no se queden solamente con los resultados que le entrega esta herramienta, sino para que además ustedes hagan un análisis crítico de lo que les del resultado que les está brindando. Es como decir, yo quiero pagar 250 lucas, pero el interés es de 1,51, 307, 407, 225, 18. ¿De dónde? Nadie te va a cobrar ese interés. Va a ser 1,5%, si es que. Entonces, en este caso, ficticio, tendríamos una solución exacta, pero en la realidad no vamos a tener una solución exacta por lo que yo les comenté. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa observación? Súper importante no quedarse con la respuesta que me da el Excel. El Excel te va a decir, amigo mío, el valor del interés va a ser de 1,5, va a estar lleno de decimales, como este número que ustedes ven acá. Pero en la práctica, uno dice, chuta, desgraciadamente no podemos cobrar esa tasa de interés porque no está dentro de las políticas del banco, por ejemplo. A lo más un 1,5, un 2%, un 1%, pero ya hilar tan fino como para llegar a este nivel de decimales, no creo. ¿Ya? Ya, muchachos. Yo les comento ahora que con esta guía nosotros estamos terminando ya la penúltima materia del semestre. ¿Ya? Análisis de hipótesis, parte 1. El análisis de hipótesis, parte 2, ¿ya? Involucra el aprendizaje de una nueva herramienta, de un complemento de Excel que se llama Solver. El complemento Solver nos va a permitir resolver problemas de programación lineal, problemas de optimización lineal, para poder manipular ahora altos conjuntos de variables que estén sujetos a una serie de restricciones. Pero esa materia todavía no la vamos a empezar ahora. Me gustaría después hacer como un repaso de esto. Ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con Bárbara en la próxima ayudantía sobre únicamente de esta materia. ¿Ya? Y eh, ahora les voy a pasar la lista y vamos a dejar en pausa la grabación de la pantalla.